Buenas tardes. Bueno, les voy a subir la presentación del presente simple, ¿vale? De lo que dimos la unidad pasada, para aquellas personas que se quedaron ahí un poquito cortos con la explicación, si no la atendieron o cualquier cosa, aquí la tienen, ¿vale? Presente simple, ¿para qué lo utilizamos? El presente simple, recuerden que siempre lo vamos a utilizar para rutinas o acciones que hacemos de forma cotidiana en nuestro día. Por ejemplo, a la hora que normalmente desayunamos, almorzamos, la que nos duchamos, si es por la mañana, si es por la tarde, a la hora que nos sentamos a hacer las tareas. Vale, siempre, aunque no nos demos cuenta, tenemos una rutina. Pues con esas rutinas es con las que se utiliza el presente simple, ¿vale? En afirmativa, como vimos en clase, se utiliza el verbo siempre igual con la excepción de la tercera persona del singular. Aquí la tienen con el círculo. Recuerden que la tercera persona del singular es el she, el he o el it y tenemos que añadirle las s al final del verbo. ¿Cuándo poner una ES, una S o una IES? Bueno, en primer lugar, cuando el verbo termina en consonante, solo se le añade una S al final. Por ejemplo, speak o speaks o look, looks. ¿Vale? Cuando el verbo termina en CH, sí se le añade una ES, como watch o watches. Cuando el verbo termina en vocal, también se le añade S, como goes, go o goes, y cuando termina en Y se le quita la Y, como ya vimos en clase, y se le añade IES, study o studies. El verbo en negativa, ahí ya es cuando nos aparece el don't o el doesn't, ¿vale? La estructura es el sujeto, el verbo auxiliar, el verbo no infinitivo y el verbo en complemento. El verbo auxiliar es el verbo do. El verbo do tiene dos funciones, como verbo auxiliar, que lo vamos a ver en el presente simple y en el pasado simple, y como verbo normal, que significa ser. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo vamos a utilizar como verbo auxiliar. Igual que lo anterior, en el resto de las personas o de los pronombres que no sea tercera persona del singular, le ponemos el don't. I don't like music, you don't like music, we don't like music, you don't like music, and they don't like music. ¿Vale? Pero en la tercera persona del singular tenemos que añadir doesn't. ¿Vale? Doesn't like music. Como ven, el verbo es en infinitivo. ¿Por qué? Porque ya el verbo auxiliar está indicando que estamos negando y que estamos en presente. En la tercera persona del singular nos indica encima que estamos en presente, que estamos negando y que estamos en la tercera persona del singular. Porque no le ponemos don't, sino que le ponemos doesn't. Entonces aquí no le tenemos que añadir ya una S porque ya está. Recuerden, como dije en clase, que los ingleses o en el idioma del inglés, lo doble no existe y lo doble no está correctamente escrito, ¿vale? Entonces, si aquí ponemos doesn't, que ya indica que está en tercera persona y aquí le añadimos una S, sería una doble tercera persona, entonces sería erróneo, ¿vale? La L se elimina completamente, se pone el verbo en infinitivo y ponemos el doesn't, ¿vale? En pregunta, pues ponemos el verbo auxiliar, como aquí vemos, hacia adelante. Sería el verbo auxiliar más el sujeto más el verbo en infinitivo más el complemento. Es exactamente igual, lo único que el verbo auxiliar se pone hacia adelante, como podemos ver. Igual que antes, la tercera persona del singular es diferente, le ponemos el das. Y con la misma regla que antes, el verbo siempre que vamos a utilizar aquí, el verbo en infinitivo, no se le añade nada, ¿vale? O sea que en el único momento en el que ustedes tienen que añadir las S es en el formato de la afirmativa. Ahí es donde se tienen que parar y pensar si tienen que añadirle S o no. Recuerden que siempre las S se le pone a la tercera persona del singular. Vale, aquí les quiero poner, les puse un ejemplo, ¿cómo decimos yo no hago la tarea? Pues simplemente I don't do the homework. Aparecen los dos, pero aparecen los dos con dos diferentes funciones. El don't es como verbo auxiliar para negar y el do como verbo en infinitivo. ¿Vale? No importa que salgan los dos porque en este formato los dos tienen diferentes funciones. El verbo como auxiliar para crear la negación y aquí verbo normal, ¿vale? Verbo en infinitivo. Acuérdense de los adverbios de frecuencia, ¿vale? Se los he puesto aquí, también lo tienen en el libro y lo tienen en los apuntes. Siempre
de más a menos, ¿vale? O de menos a más, como lo quieran ver. Y con las dos reglas que vimos. Cuando estamos hablando de los verbos en general, ponemos el sujeto más el adverbio de frecuencia más el verbo más el complemento. Por ejemplo, I always read books. En cambio, si estamos hablando del verbo to be, tenemos que ponerlo antes del adverbio de frecuencia. Tenemos que poner el sujeto más el verbo to be más el adverbio de frecuencia más el complemento. Por ejemplo, I am always. Como ven en el ejemplo, cuando estamos hablando de read o estamos hablando de speak o estamos hablando de listen, cook, lo que sea, un verbo normal que no sea el verbo to be, tenemos que ponerle el always. Por el contrario, cuando es el verbo to be, el adverbio de frecuencia va después. ¿Vale? Aquí también les añadí la hora para aquellas personas que tengan dudas y aquí unos ejemplos. ¿Vale?